Hoy yo traigo una palabra de parte de Dios. Today I bring a word on behalf of the Lord. Y esa palabra que quiero predicar, And that word that I would like to preach, la hemos visto obviamente y la hemos oído predicada en otra perspectiva. we have seen it and we've heard it preached in a different perspective. Pero yo hoy, como decía la semana pasada, But today, how I said last week, quiero volver a transformar siguiendo el ejemplo de Lucas y de Mateo, I would like to continue and take from the example of Luke and Matthew lo que era la paradoja en las palabras del Señor Jesús. what was left in the word in the words of the Lord. Cuando el Señor, obviamente, Él también llamó a una mujer, la llamó como un perrillo doméstico. When the Lord called a woman a dog, a domestic dog. Yes, a domestic dog. Y esto es lo que yo quiero cambiar. And that's what I would like to change. Y obviamente el Señor no lo hizo porque quería ofender a esta mujer. And the Lord didn't do it because he wanted to offend this woman. Lo hizo, creo yo, con todo mi corazón. He did it, and I believe with all of my heart. Porque quería mostrarle principalmente a su pueblo, a su gente, Because he wanted to teach his people que la fe that faith y la perseverancia and perseverance es algo que Él no deja pasar por alto. is something that he doesn't ignore. O sea, lo voy a volver a decir. I'm going to say it again. Dios nuestro Señor The Lord our God nunca dejará pasar will not allow to pass la fe the faith y la and perseverancia perseverance cuando nosotros when we le buscamos. seek him. Vamos a ponernos todos de pie Let us stand to our feet y vamos a leer el pasaje que nos va a ocupar hoy de Mateo 15, and let us read the passage in Matthew 15, verso del 21 al 28. verse 21 through 28. Amén. Voy a leer yo un versículo y luego nuestro hermano diácono Cristian lo va a leer también en inglés. Amén. We'll be going verse by verse with the deacon Christian. And we're just going to move from 21 all the way to through 28. Y vamos a leer del 21 al 28. Amén. La palabra de Dios nuestro Señor dice así en Mateo 15, 21. The word of God says like this in Matthew 15, verse 21. Vamos a esperar un momentito más. Si usted ya encontró el texto, diga gloria a Dios. If you found the text, go ahead Amen. and say glory to God. All right. Vamos a leerlo. Let us go ahead and read. Saliendo Jesús de ahí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Verse 22 says, a Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and is suffering terribly. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. And verse 24 says, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Respondiendo él, o sea Jesús, dice estas palabras: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. And Jesus then replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Y ella entonces le respondió al Señor y dijo: Señor, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Entonces Jesús respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Amen. And verse 28 says, then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at the moment. Qué increíble esta palabra. What an incredible word. Oremos y le pedimos todos al Señor. Let us pray and ask the Lord. Maravilloso y bendito Padre celestial, Heavenly Father,
Venimos ante ti en esta hora We come before you in this hour. y con palabras de oración te damos gracias por todo lo que ya hemos hecho en este lugar. In prayer, we thank you, Lord, for everything that we have done in this place. Ya hemos cantado para ti, We have sang for you. te hemos alabado, We have worshiped you, exaltado y glorificado, Señor. exalted and lifted your name. Te hemos manifestado nuestra gratitud We have manifested our gratitude a través, Señor mi Dios, también de nuestra obediencia. through our obedience as well, O Lord. Nuestro deseo siempre es y seguirá siendo adorarte y exaltarte. Our desire is and will continue to be to always make you happy, Lord. Bendecir tu nombre, que es santo nombre sobre todo nombre. Bless your name that's holy and the greatest above all names. Ahora que hemos leído tu palabra, Dios y Padre, Now that we have read your word, O Lord, háblanos a todos a través de ella. speak to us, O Lord. Especialmente al grupo de las damas, las mujeres que son madres en este lugar. Especially to the women that are mothers in this place. Las que están aquí, Dios mío. Those that are here, God. Las que tomaron el tiempo de venir, The ones that took the time to be here today. de preparar su corazón para oír una palabra que bendiga sus vidas. And have prepared their hearts so that their lives are blessed. Te ruego en esta mañana que las bendigas. I beg that you may bless them. Te pido que te glorifiques en ellas, Señor. I ask that you may be glorified in them, Que O hagas God. tu poderosa voluntad That you may do your powerful will. a través de la obra y la gloria y el poder de tu Santo Espíritu. Through the work of the power of your Holy Spirit. Bendícenos a todos, Bless all of us. especialmente a estas madres Especially the mothers y a las today. que van a ser madres en poco tiempo, And Señor. those that will be mothers shortly. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. We ask all of this in the beautiful name of Jesus Christ. Amén. Amen. Siéntense, por favor. You may be seated. Hoy el título de la predicación de esta mañana es así: fe que persevera. Today, the title of the message is Faith That Endures. Ahora, esta palabra, cuando nosotros hablamos de la fe, And this word, when we speak about faith, hablamos obviamente de la confianza que se tiene we speak about the confidence that it has en algo o en alguien. in something or someone. En este caso, obviamente, es la confianza que tenemos en Dios. And in this case, it's the confidence that we have in the Lord. Hay personas que tienen mucha fe en su vehículo. There are people that have a lot of faith in their vehicle. Tienen mucha fe personas en su patrón, A lot of people have faith in their boss, en la compañía donde trabajan, in the company in which they work en la for, agencia que trabajan si es de gobierno. in the agency that you work for if you work for the Y government. por eso yo insisto que la fe And that's why I insist that faith, es la confianza it's the trust, que se tiene en algo o en alguien. the confidence that is in someone or something. Pero hoy en esta mañana o en este día But today, in this day, vamos a hablar de la fe que persevera delante del Señor. we're going to speak about the faith that endures before the Lord. La confianza que se pone delante del Señor. The trust that is put before the Lord. Ahora, es importante también que nosotros entendamos el significado de la palabra perseverar. It's important for us to take notice of the definition of the word perseverance or endure. Y la definición obviamente es mantenerse firme, The definition is to remain firm, mantenerse constante y tenazmente, to remain consistent, teniendo una actitud que no deja de ser obviamente puesta en lo que es. having an attitude that remains in what is, Tener un propósito definido. to have a purpose that's well defined. Y algo importante que dice lo que es el contexto de esta declaración. And something that's very important in the declaration of this definition, O sea, de mantenerse firme, constante y tenaz. to be firm and be tenacity, Y tener una actitud en el propósito y en la acción bien definida. to have an attitude in which the purpose is well Y defined. dice que no importa a través de los obstáculos o dificultades que se presenten. Not taking matter into the obstacles that are presented. Y eso es muy importante. And that is very important. Cuando alguien va a perseverar, When somebody is going to persevere, no importa lo que se atraviese, it doesn't matter what may come before no you. importa lo que se levante, It doesn't matter what may arise. lo que importa es de mantenerse firme y constante. What matters is to be firm and consistent No soltar ese propósito. and not let go of that purpose. Ahora, es importante también entender que
esta palabra perseverar And it's important to take notice that this word persevere dice otra declaración que esto implica persistir con determinación para alcanzar una meta. and this word also says to persist and be firm so that you may reach that goal Sin rendirse ante el cansancio y la adversidad. without giving in to being tired and adversity. O sea que en cualquiera de las dos definiciones, So saying that in either one of the definitions, perseverar es obviamente algo muy importante. to persevere, it's something very important. Hoy tú, hermana mía, Today, you, sister, que eres mujer, that are a woman, al haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios o la lectura bíblica, and taking notice in what we read in the Bible, según lo que Mateo 15 del 21 al 28 leímos, according to Matthew 15, verse 21 through 28, nosotros miramos el ejemplo de una mujer we see the example of a woman que ella hizo exactamente todo lo que el significado de la palabra exigía en aquel día. and she did exactly what the word asked for in those days, Quiere decir que hoy nosotros giving us to understand that us today, necesitamos también entender el desafío que esta mujer tomó en su propia vida. we need to take notice the challenge that this woman took upon her life. Ahora, vea usted lo que es el significado de la palabra desafío. Look at what the definition of challenge is. Esto se refiere a una situación o tarea difícil que representa un reto. This gives us to understand a task or a challenge or a task that may come to us that is difficult. Es un reto obviamente en la vida de la persona. It's a challenge in the life of a person. Y esto cuando nosotros lo llegamos a entender también, And when we come to understand this as well, nos damos cuenta obviamente que el desafío we understand that the challenge exige obviamente fuerza, esfuerzo. requires you to move forward, Requiere determinación requires determination, y una habilidad obviamente bien puesta para poder lograr lo que uno ha tomado como reto. and a great responsibility to do what the challenge requires. Hoy yo creo que mi esposa, la hermana Elizabeth, I believe that my wife, Sister Elizabeth, tiene que ella tomar más y más este desafío. take more and more of this challenge. Y yo creo que si ella sigue teniendo esta fe que persevera, And I believe that if she continues to take from the faith that endures, la palabra obviamente perseverar es para poder alcanzar. the word perseveres so that they could reach. Y eso es lo que hoy en este día And that's what today, queremos que ustedes entiendan. what we want you to understand. Ciertamente hemos leído en la palabra de Dios Certainly we have read in the word of de God una mujer y nos dice la Biblia quién era. a woman, and the Bible tells us who she was. Era cananea, She was a Canaanite. era gentil, She was a Gentile. era mujer She was a woman. del pueblo antiguo que había sido enemigo del pueblo de Dios. And her ancestors were enemies of the people of the Lord. Esta mujer socialmente era repudiada por todos los judíos de aquel día. This woman in society wasn't liked by the Jews. O sea que hablando literalmente la posibilidad de ella de poder llegar al Señor Speaking literally about the possibility for her to reach the era Lord, prácticamente imposible. it was basically impossible. Pero nosotros hoy aprendimos de que esta mujer perseveró. But today we are learning that this woman persevered, Esta mujer se mantuvo firme, that this woman remained fue firm, constante, that she was constant. usó su tenacidad, She used her tenacity. llevaba un propósito metido en su corazón. She had a purpose in her heart. No lo iba a abandonar. She wasn't going to abandon it. Ella miró los obstáculos rápidamente, She quickly took notice of the obstacles, pero no le importó. but it didn't matter. No se detuvo por eso. She did not stop because of it. Yo insisto que esto de perseverar, y es verdad, insisto, es en persistir. I believe that, and I insist that in this persevering, it's to remain Determinadamente en lo que se quiere alcanzar. determined in what you want to reach. La meta que uno se ha puesto. The goal that someone has placed. Alguien diga sin rendirse. Can someone say without giving up? Cuando la dificultad y la adversidad When difficulty and adversity se presenta. is presented.
La Biblia dice que esta mujer Scripture says that this woman, gentil cananea, this Canaanite Gentile woman, estuve estudiando y decían casi todos los eruditos que pude ver I was studying, and everyone that gave commentary would say que esta es la primera y la última ocasión que Jesús entró a un pueblo gentil. and this was the last time that Jesus entered into a town or a group of people that were Gentiles. Y yo cuando oí eso dije, bueno, el Señor entró a Samaria, pero Samaria no eran meramente gentiles. Then I said, well, Jesus entered Samaria, but truly they weren't Gentiles. Y me puse a estudiar más. And I started to study even more. Y me iba de un lado hacia otro lado. And I would go from one side to the other. Y dice, esta es la única ocasión And I noticed that this was the only occasion que Jesús entró that Jesus entered a un pueblo gentil totalmente. into a town that were all Gentiles. Y anoche cuando estaba meditando en mi predicación, And last night when I was meditating in this preaching, comencé a alabar a Dios, I started to worship the a Lord, bendecir su nombre. to lift up His Y le name. digo, Señor, el que yo me dé cuenta ahora, And I said, Lord, that I take notice today lo que los eruditos y los historiadores that what historians say, dejan, Señor, escrito para que nosotros aprendamos, they leave it written so we can me understand. llena de alegría. It fills me with happiness. Porque si alguien sabía Because if somebody knew que en ese lugar de Tiro that in that time or in that place of Tyre y de Sidón and of Sidon, había una mujer con necesidad, there was a woman that had a need. era el Señor. It was the Lord. Y por eso el Señor entró ahí. And that's why the Lord entered that place. Yo quiero usted, amada hermana, que sepa I want you, beloved sister, to que know el Señor es el que va a tu casa, that the Lord is the one that goes Va to a your tu house, trabajo. that He goes to your viene job. a este He lugar. comes to this place. Él va a ir a donde quiera que sea necesario. He will go wherever it is Porque necessary Él sabe because He knows que alguien tiene esa necesidad. that somebody has that Él need. sabe que tú tienes esa He necesidad. knows that you have that need. Él sabe que tú tienes esa He knows necesidad. that you have that need. Él sabe que tú tienes esa He knows necesidad. that you have that need. Cuando yo comparaba los paralelos When I would compare the parallels, y leía en el capítulo número 4 del Evangelio de Juan, and when I read in chapter 4 of the book of y John, me encuentro que dice la palabra del Señor, and I noticed that the word of God says, que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. and the Lord had said, it is necessary for me to go through Samaria. ¿Ustedes creen que Él quería pasar por un pueblo hostil en contra de los judíos? Do you think that He wanted to go into a town that was hostile against Jews? Pero ahí había algo mucho más importante But there was something there that was much more important. que la contienda social That problem in y society, cultural and that was also a y la cultural problem. rivalidad que había entre los judíos y los samaritanos. And the rivalry that was between the Jews and the Samaritans. Cuando leemos verdaderamente la palabra, When we truly read the Word of God, usamos el exégesis para quebrar cada uno de los detalles. we take notice in every one of the details. Cuando dice Jesús, me es necesario pasar por Samaria. When Jesus said, it is necessary for me to go to Samaria, Ahí estaba una mujer marginada. there was a woman there that was margined. Estaba una mujer que lo había hecho todo al principio bien, A woman that had done everything in the beginning right. pero que después parece que lo hizo mal. But then it kind of seemed like she did something wrong. Pero yo insisto que el Señor sabía de esa mujer. But I insist the Lord knew about this woman. Por eso esta palabra me es necesario pasar por Samaria. That's why this word said it's necessary for me to go Él to sabía que allí Samaria. había alguien que lo necesitaba. He knew that there was somebody there that needed him. Alguien que tenía que ser vindicada en un lugar de honra y de estima. Someone that needed to be vindicated into a state of honor and self-esteem. Porque era una mujer que socialmente era maltratada. It was a woman that was, I guess you can say, mistreated in society. Era obviamente criticada. She was obviously criticized. Era obviamente despreciada. She was set aside. Pero cuando el Señor se encuentra con ella, But when the Lord was found with her, cuando el Señor llega a la vida de when the ella, Lord enters and comes to the life of this woman, ella entra rápidamente a la ciudad. she enters the city. Y ella dice, vengan a ver a un hombre And she said, come look at a man que me ha dicho toda la verdad.
verdad. that has told me the complete truth. Esa mujer tenía una necesidad. This woman had a need. Su necesidad era grande. Her need was great. Como esta mujer de Mateo 15. How this woman in Matthew 15, Su necesidad era grande. her need was very great. Lo que ella amaba, What she loved, lo que ella tenía en casa, what she had at home, era obviamente terriblemente atormentada. she was obviously being tormented. Un demonio estaba apoderada de esa vida. A demon was possessed in that life. Yo creo que ella sabía, I believe that she knew, ella entendía she understood que no podía acercarse a Jesús, that she couldn't come near to Jesus. pero ella fue mucho más allá de la tradición, But she went much more past the de tradition lo cultural of what was cultural y de las barreras, obviamente, and those boundaries, obviously, que la dividían a ella that divided her de llegar ante el Señor. to come before the Lord. Y qué importante cuando leemos la palabra de Dios, How important is it when we read the Word of que God ella clamaba, that she cried out, clamaba al Señor. that she cried out to the Lord? Y esta es la primer mujer And this is the first woman que llama al Señor that calls the Lord Hijo de David. Son of David. Esas eran las palabras que los judíos debían de decir. Those were the words that the Jews would have to say. Porque al decirlas los judíos, Because in saying this, the Jews, todos entenderían all of them would que el understand que estaba allí that the one that was era there el Mesías encarnado, was the Messiah era in el flesh. Salvador del mundo. It was the Savior of the Y world. esta mujer obviamente And this woman, le obviously, habló al Señor con ese título, she spoke to the Lord with that al title. reconocerlo como Hijo de David. And recognizing him as Son of David, Esta mujer obviamente entendía this woman understood que él era el Mesías, that he was the que Messiah, él era el Salvador, that he was the que Savior. él era el que traía liberación, He was the one that would bring liberation, sanidad y healing, bendición para toda la gente. and blessing for all humanity. ¿Entienden ustedes eso? Do you understand this? Cuando Jesús le dice a esta mujer, no es lícito When Jesus said it is not allowed quitarles la bendición to take the blessing a los hijos de Israel, of the children of Israel, porque el pan es tipo y figura de bendición. because the bread is a type or figure of Y blessings. cuando el Señor obviamente le dice a esta mujer estas palabras, And when the Lord says these words to this woman, en hebreo esta palabra dice cunarión. in Hebrew this word is kunarion. Dije en hebreo, es griego. In Greek, ¿Hace hebreo, verdad? No. Time out. En griego, in Greek, esa palabra es, el nombre es cunarión, that word is kunarion. que su significado es perrito o mascota doméstica. And that in the meaning of it is a little dog or a mascot. Y la otra palabra que es kuon And the other word kuon, es perro salvaje. it is a savage dog. Y el Señor fue como le llamó a esa mujer, And the Lord, how he talked to this woman, cunarión. kunarion, Eran las mascotas, los perritos it was the mascots or the domesticated que dogs están junto a uno cuando uno come, that are next to the people when they eat, que juntan las migajas, that they eat off the crumbs. que comen de lo que cae de la mesa. They eat from what falls from the table. Pero yo insisto que esta mujer, aunque era extranjera, But I insist this woman being a ella stranger, enfrentando primeramente el silencio del Señor, she confronting first the silence of the la Lord, indiferencia de sus discípulos. the indifference of his En su disciples. corazón ella tenía confianza, In her heart she had trust, confianza en el Salvador, trust in the Savior, que él la iba a oír, that he was going to listen to her, que él la iba a atender, that he was going to attend que her, él iba a hacer algo por ella. that he was going to do something for Y esta her. mujer logró And this woman achieved que el Señor obviamente se detuviera, that the Lord may stop, conversara con would ella have a conversation y with her, reconociera su fe, and recognize her faith. que es obviamente una gran fe. That this was obviously a great Y eso es faith. muy importante. And this is very important. En aquellos lugares, amados hermanos, In those times, beloved brothers, creo yo con todo mi corazón I believe with all my heart que las noticias corrían rápidamente, that news would spread quickly, que lo que pasaba en un poblado, en una ciudad, that what would happen in a town, rápidamente se iba de un lado hacia otro lado. it would spread from place to place. Y yo creo que esta mujer And I believe that this woman podía haber ya
ya oído could have already heard que había habido un hombre that there was a que en man el capítulo 8 de Mateo, that in chapter 8 of del Matthew, verso 5 hasta el verso 13, from verse 5 through verse 13, este hombre también gentil this Gentile había man venido delante del Señor Jesús por ayuda, had come before the Lord seeking help. y que el Señor obviamente le ayudó a él. That the Lord obviously helped him. Este era un hombre centurión. This was a centurion man. Este era un hombre importante. This was an important man. El siervo de este hombre estaba enfermo. The servant of this man was ill. Cuando él se acerca al Señor, When he comes close to the le Lord, da a conocer la gravedad de su problema. he gives the Lord the understanding of his Le need. dice cuál era la dificultad a la que él se enfrentaba. He told him about the need that he had. Cuando el Señor Jesús le dijo, iré y lo sanaré. When the Lord then says, I will go and heal him. Este hombre como gentil This man as a Gentile sabía obviamente las fronteras raciales, knew the frontiers of the boundaries la racially, frontera the cultural. cultural boundaries. Y le dice al Señor, And he says to the Lord, Señor, primeramente, Lord, first of all, yo no soy digno de que vayas y entres a mi casa. I'm not worthy for you to come and enter my home. Pero yo soy un hombre en autoridad y bajo autoridad. But I am a man in authority and under authority. Solo di la palabra Only say the y word, mi siervo será sano. and my servant will be Cuando healed. el Señor Jesús oyó esto, When the Lord then heard this, insisto que cuando el Señor oyó esas I palabras, insist when the Lord heard these el words, verso 10 dice que él se maravilló. verse 10 says that he was amazed. Él obviamente quedó asombrado de la proclamación de aquel hombre. He was amazed about the words that came out of this man's mouth. Y Jesús le dice a la multitud que lo seguía. And then the Lord says to the people that were around him, La palabra que dije la semana pasada, desierto, ¿se acuerdan de eso? the word that I said last week, surely, Que 76 veces el Señor la empleó en los evangelios. that the Lord emphasized it 66 times in the Gospels. Y era en algo que se tenía que poner suma atención. It was something that you had to place a lot of attention in. Cuidado a lo que él estaba para decir. Be careful in what he was about to Y say. cuando dice la Biblia, de cierto os digo, And then he says, surely I tell you. Jesús les decía, pongan mucha atención en lo que voy a decir. He said, listen to what I'm going to say. Que ni aún en Israel Not even in Israel he hallado una fe tan grande como esta fe. have I found such a great faith like this. Amada hermana, hoy que se celebra el Día de la Madre, Beloved sister, today that we celebrate Mother's Day, te animo y te invito I encourage you and invite a you que si tu fe ha sido una fe que ha ido decayendo, that if your faith has been something that has gone la little by little palabra down, de Dios, que es la verdad, the word of God that is the truth, nos dice a nosotros it tells us que Dios obviamente that the Lord obviously honra una fe que persevera. honors a faith that perseveres, Honra una fe que persevera. honors a faith that endures, La necesidad que tú tienes, the need that you may have, lo que estés pasando en tu vida, what you may be going through in your life. hay uno que te puede ayudar. There is somebody that can help Hay you. uno que te puede oír. There is one that can listen to Hay you. uno que te puede bendecir. There is one that can bless Y you. ese es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. And he is the Lord God Almighty. Eso dice la palabra. That is what the Word of God Eso says. experimentó gente en el pasado. That is what people experienced in the past. Eso es lo que ahora nosotros necesitamos entender. That is what we need to understand now. ¿Entendieron esta palabra? Did you understand this word? Cuando Jesús oyó a este hombre de lo que él le decía, When Jesus heard this word of what this man had told him, solo di la palabra, Señor. the man said, only say the word, Creo Lord. que eres poderoso I believe that you're y que tu powerful palabra será oída, and that your word will be heard, será honrada will be honored, y será obrada, and will be y done, mi siervo será sano. and my servant will be healed. Y Jesús dijo, And the Lord then de said, cierto les digo truly I tell que ni you, aún en Jerusalén not even in he Jerusalem hallado tanta fe como esta fe. I have found such a great faith. Ahí la Biblia There the Bible, podemos ver un montón de gente, we could see a great multitude of pero people. Jesús lo dijo, But the Lord said que it, nunca había escuchado una fe como esa fe. that he had not heard a faith like Él this. sabe el pensamiento, He knows your él thoughts. conoce las palabras, He knows the él words. conoce el corazón, He knows the heart. y él honra la fe que persevera. And he honors the faith that Yo creo perseveres. que hoy en este día I believe that today alguien puede ser bendecido
Somebody could be blessed. Alguien puede ser bendecido. Somebody could be Alguien blessed. puede ser prosperado. Somebody could be Si prospered. solamente toma una fe que persevera. If you only take a faith that Que perseveres, aunque vea los obstáculos, even though you may see the aunque vea el obstacles, problema, even though you see the va problem, más allá. look much Al more que than es that. santo y verdadero. Look further onto Un to who is aplauso holy. al que vive y Let's reina. give a hand clap to the one that lives and I'm reigns. gonna slow down. Don't. Un aplauso al que vive y al que reina. Let's give a hand clap to the one that lives and reigns. Alguien diga conmigo, Cristo, Can somebody say Christ? Cristo, Can somebody say Cristo, Christ? Cristo, Cristo. Amén, hermano. Amen, brothers and sisters. No estamos huérfanos. We are not orphans. Hoy en este día, Today, como quisiera que la hermana Elizabeth oyera esto. how would I love for my wife to hear this? Ya sé que le voy a regalar al rato. I know what I'm going to give her Le later. voy a prender la tele y la voy a poner que vea esta prédica 2 veces. I'm going to turn on the TV and have her watch this preaching twice. Digan amén, hermano. Can somebody say amen? Todos. No estoy pidiendo nada malo. I'm not asking for anything bad. Miren, Look, yo no dudo que si usted está en esto de la tradición, I don't doubt that if you're in this, what is a tradition, que usted está esperando mínimo that you're waiting minimum, un abrazo y una palabra bonita. a hug and a beautiful word. Mínimo. Minimum. Y las que entienden más la tradición, And the ones that understand the tradition more, están esperando un regalo, you're waiting for a gift, una comida en un buen restaurante. a good food at a restaurant. ¿Sí o no? Yes or no? Miren, Look, ¿y saben qué? and you know what? Eso es lo que nosotros los seres humanos And that's what us human beings podemos dar. can give. Pero el Señor But the Lord, te puede dar He can give you lo que no te podemos dar what we nosotros. cannot give you. Si ese aplauso es para el Señor, hay que dárselo con todo el corazón. If ¿Sí o that hand no? clap is for the Lord, let us give it ¿Sí to o Him with no? all ¿Sí our o no? hearts. Yes or no? ¿Sí o no? Yes or no? Hay que darle ese aplauso al Señor con todo el corazón. Let- Alguien diga gloria a Dios. Can somebody say glory to Alguien God? bendiga el nombre del Señor. Can somebody bless the name of the Lord? Alguien grite aleluya. ¿sí o Somebody no? shout hallelujah. A ver todos, aleluya, Señor. Somebody aleluya. shout hallelujah. Es verdad, Señor, tú me lo puedes dar. It is true, God. You could give it Tú to me me. puedes dar ese regalo. You could give me that gift. Me lo puedes dar ahora. You could give it to me Me today. lo pudiste haber dado la semana pasada. You could have given it to me Me the lo puedes last dar en week. cualquier momento. You could give it to me at any Porque tú eres time. Dios sobre todas las cosas. Because you are God above all. ¿Sí o no? Yes or no? Así es. That's how it El is. Señor se maravilló de aquella fe de aquel hombre. The Lord was marveled and amazed of the faith of that man. Hoy propone en tu corazón Today, put it in your heart impactar o maravillar al Señor. to amaze the Lord. No sé si la palabra impactar es correcta, pero vamos a usar mejor otra palabra que dice llama la atención del Señor. I don't know if impact is the right word, but why don't we say get the attention of the Lord? Llama la atención del Señor. Call the attention of the Lord. ¿Saben que cuando yo trabajaba allá en los clubs, You know, when I worked in the en los casinos, casinos, había un hombre que era mi compañero de trabajo there was a man that was my coworker, y recuerdo que hace años me dijo, José, siéntate. and he said many years ago, Jose, take a seat. Y me senté. And I sat down. Y era un hombre grandote, ya estaba avanzadón en edad más que yo, obviamente. He was a large man, but he was advanced in age. Pero era un hombre grandote, grandote. But he was a very large man. Unas manotas que tenía el Señor. This man had very big hands. ¿Quieren saber cómo se llamaba? You know what his name was? Su nombre era sencillo, era una A y 2 L's. Al. His name was very simple, an A and 2 L's. Y Al. recuerdo que me sentó allí en un lado y me dice, quiero que me escuches bien lo que te voy a decir. And he sat me down and he told me, I want you to listen to what I'm about to say. Y yo no hablaba mucho inglés en ese entonces. Si ahorita vean lo que hablo, allá atrás, pues menos. Um, That's okay. I didn't speak a lot of English. Imagine now, but you know, back then not as much. Y cuando yo me senté, Al estaba al otro lado de un escritorio. And when I sat down, Al was on the other side of a desk, Y me acuerdo que puso las manos así. and he put his hands like this. Y me dijo, ve mi boca. He said, look at my mouth. Ahí estoy yo mirando su boca. And I'm looking at his mouth. Y me comenzó a decir cosas. And he started to say things. Y me dijo, tú eres nuevo en este departamento. He said, you're new in this department. Tú no sabes cómo se mueven las cosas aquí. You don't know how things are done here. Pero algo que me decía él en inglés. But something that he would say to me in Me English. dice, aquí el trabajo nunca se va a acabar. He said, that work is never going to come to an end. Y me dijo, entonces tú, dice, tienes que tener momentos donde tú lo tienes que tomar todo
allá abajo, allá. And he said, there's going to be times that you kind of got to slow down a little bit. Ya. Y luego él me decía, tienes que, pues en veces, jálale allí, ponle y déjalo y vete. Y allá al rato vienes y otra vez. You got to come and, do a little bit, leave, and then come back and then finish it. Y yo, hermanos, me pusieron el apodo de workaholic ahí. And they gave me the nickname of workaholic there. Cuando él me dijo esas cosas, And when he said these things to me, yo le dije a él que yo no podía hacer eso. I said, I can't do that. Que a mí me pagaban por lo que yo iba a trabajar. That they paid me for what I would go and do. Esto es para todos ustedes que trabajan para alguien más, sea hermano o no sea hermano. This is for everybody that works, being a brother or not. Si ustedes van a trabajar, If you go to work, vayan a trabajar. go to work. Si el que les paga le dice, siéntate, siéntese. If your boss tells you to sit down, you sit down. Duérmete, duérmase. If he says go to sleep, go to Él es el sleep. que paga. He's the one that pays. Y cuando este señor me estaba diciendo eso, And when this man was saying this to me, yo me acuerdo que yo le decía que no. I remember I would say to him, no. Y me acuerdo que le pegó al escritorio así, ¡pah! And he hit his hands on the table. Yo casi me paro y me salgo corriendo. I almost got up and left running. Y me dijo, no me entendiste. And he said, you don't understand Le me? dije, sí, And I said, yeah. por eso te contesté. That's why I answered. Y que se sale el escritorio y se viene conmigo y dije, ahora sí. And he goes around the desk and he comes to me and I said, that's Y it. llegó y me agarró de aquí de este hombro. And he grabbed me from my shoulder. Y así me dio un sacudión, me dijo, wake up. And he shook me and he said, wake up. Y me dijo la palabra que se dice en inglés como mocoso. Me dijo, wake up, And he said, wake up, mocoso. mocoso. Y ya yo me le quedé mirando And I looked at him y me paré, hermanos. and I got up. Me agaché y no me iba a pelear, no. No, me no, I iba a wasn't- salir. No, el señor estaba bien grande, I ¿no? wasn't going to fight him. That guy was huge. Y yo me iba saliendo y me dijo, ¿me entendiste lo que te dije? Le And dije, sí. I was on my way out and he said, you understood what I said? And I said, yes. Y él me repetía estas palabras, take a low profile, allá, escóndete, allá, no. Y yo le dije que no, con el dedo así. Y ya después me dijo una mala palabra. Y me dijo estas palabras, tú nos haces vernos mal a todos. Then this man told me, just lay low, have a low profile. And I said, no. And then he said these words to me, you make all of us look bad. Y yo me acuerdo de esas palabras. And I remember those words. Y yo solamente moví los hombros y le dije, lo siento mucho. Y cuando me salí, me fui a trabajar y allá me fue otra vez a decir. And I shrugged and I said, I'm sorry. I went to work and he followed me out. ¿Y saben qué? Eso llegó a oídos del jefe. And that went and got to the ears of the boss. Y por eso yo, hermanos, un año, otro año, otro año, otro año y otro año, And that's why me, year after year, me daban el empleado del año. they would give me the Employee of the Year award. No porque era mexicano, Not because I was a Mexican, me lo daban porque trabajaba, but it was because I worked, porque no llegaba tarde, because I wouldn't show up late, porque no llamaba enfermo. because I wouldn't call out. Aunque tuviera malito, así me iba. Even though I was sick, I would go. Y la gente, obviamente, que estaba allí a cargo, And the people that were in charge, se dan cuenta de todo. they take notice of it all. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Why am I saying this to you? Porque mejor es nuestro Dios que cualquier persona. Because greater is our God than anybody else. Si alguien verdaderamente sabe If anybody truly knows lo que uno cree, what someone believes, lo que uno hace, what someone does, como uno vive, how someone es lives, Dios nuestro Señor. it's the Lord our God. Él nunca. He will never. Hicimos un estudio, yo aquí lo tengo. We made a study and I have it here. Hicimos ese estudio de ese pasaje bíblico, ¿sí o no? Está en Proclaim. We made a study and it's on Proclaim. Y en el título dice, a Dios le agrada la fe, no los sentimientos. A Dios lo mueve la fe, no los sentimientos. And the title was, The Lord is moved by faith, not by emotion. Y cuando nosotros entendemos esto, And when we understand hoy this, puede ser un buen día para que tú, amada hermana, today is a good day for you, beloved que sister, esperas un abrazo, that you are waiting for a hug, un regalo, for a gift, una palabra for a word de alguien en este mundo. from somebody here in this world. Dios tiene algo para ti. The Lord has something for Quizás es you. algo que tú verdaderamente necesitas. And it may be something that you truly need. Entiendes que esta mujer cananea, Do you understand that this Canaanite woman, según Mateo 15, according to Matthew 15, pudo haber oído de la fe del centurión, could have heard about the faith of the pudo centurion, haber
haber oído esta mujer could have heard, this woman could have que al heard Señor nuestro Dios le llamó la atención that the Lord of our God's attention was grabbed de aquel hombre of this man, y el Señor lo proclamó. and the Lord proclaimed it. Y esta mujer sabía eso. And this woman knew this. Y es por eso And that's why. que ella tal vez obró así. That's why she worked this way. Tú, amada hermana, You- hoy en este día, You, beloved sister, no necesitas querer inventar la rueda. you don't need to invent the La wheel. rueda ya está inventada. The wheel was already invented. ¿Quieres saber lo que a Dios honró en la Biblia? You want to know what the Lord honored in the Bible? Ahí está escrito. It is written. ¿Quieres saber quién llamó la atención You- del Señor en la Biblia? You want to know who grabbed the attention of the Lord in the Ahí Bible? está escrito. It is written. ¿Quieres saber qué hizo esa persona? You want to know what that person did? Ahí está escrito. It is written. Aunque había obstáculos, Even though there was siguió obstacles, adelante. they continued to move Aunque había forward. silencio, Even though there was no le silence, importó. it didn't matter. Aunque había palabras Even though there was words que tal vez eran como en desprecio, that were maybe made her less, no le importó. it didn't matter to Y her. esta mujer And this woman cambió también la paradoja. changed then that narrative. La paradoja es entender algo y que es obviamente algo negativo, pero darlo en una forma positiva el resultado. It is to change the perspective of something that's negative and turn it into something that's positive. Junior se le llama a ella. Junior, Junior, que era that el was her name. perrito doméstico. This domesticated Pero dog. esta mujer But this woman, dijo, si es verdad, Señor, she said, yes, it's true, pero God. esas mascotas But those mascots, comen, Señor, de las migajas. they eat from the crumbs. Lo que venga de ti, What comes from you, aunque sea pequeño, even though it may be será small, suficiente it would be enough para saciar mi necesidad, to satisfy my para need, darme lo que necesito. to give me what I need. ¿Alguien está entendiendo esto? Does somebody understand this? Hay uno que te ama, There is one that loves que te you, diseñó, that designed que you, te dio esa honra that gave you that honor de ser madre, to be a de mother, poder procrear, to be able to de procreate, llevar una vida en tu vientre. to have a life Y formed in Él you. es el más interesado And He is the one that is most en interested que tú seas feliz, in which that you may be en que happy, tengas lo que necesitas. that you may have what you need. Y hoy insisto, And I insist today, los que tenemos esposa, the ones that have a wife, a lo mejor ahorita la esposa está pensando, ¿a dónde me irá a llevar ahorita que salgamos? the wife is thinking, where is he going to take me now that we leave? Y a lo mejor dirá, si es cerquitas, pues es el In-N-Out. And if it's close, they'll take me to In-N-Out. Si es un poquito más lejos, pues el Olive Garden. If it's a little later, if it's a little further, we'll go to Olive Garden. Y si está en ánimo, pues a lo mejor le damos hasta Reno o hasta allá para el otro lado del lago, ¿sí o no? You know, and if it's a special occasion, we'll go to Reno or to Lake Tahoe. Y algo está esperando. But they're waiting for something. Yo ya dije que la mujer que no está tan metida en la tradición, I said the woman that's not very involved in the tradition, espera cuando menos una palmadita, at least is waiting for a little pat on the back, un abrazo a hug, y una palabrita. and a nice word. I love you. I love you. Y Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Y la que no está muy metida, thank you. And the one that's not really involved, thank you. Y la que está en eso, a lo mejor se pone sentimental. And the one that's in it may get a little emotional. You really mean it? En serio lo It comes from your heart. viene de tu corazón. There is sincerity in your words. Hay sinceridad en tus palabras. Because I believe that. Porque yo lo creo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yes or no? Esta mujer tenía una gran necesidad. This woman had a great need. Lo que amaba What she loved estaba siendo atormentada. was being tormented. Era atormentada por un demonio. It was tormented by a demon. Pero el que amas But the one that you love, puede estar siendo atormentado. it can be tormented. Pero puede ser una enfermedad. But it could be an illness. Pero no importa que sea. But it doesn't matter what it may be. Dios honra la fe que persevera. The Lord honors a faith that endures. Dios honra la fe que persevera. The Lord honors a faith that endures. Aquel era un espíritu inmundo. That one was a unclean spirit. Hoy puede ser una enfermedad. Today it could be an illness. Hoy puede ser obviamente un problema en la cabeza. Today it could be an illness in the mind. Sea lo que sea en la Whatever it necesidad may be, the need de la vida de tus hijos. in the life of your children. Dios puede ayudarte. The Lord can help you. Pero Él quiere una fe But He wants a faith que persevera, that que perseveres, se mantiene, that remains, que cree, that que no believes, abandona, that doesn't que abandon, sigue adelante. that moves forward.
forward. venga lo que venga, That whatever may y come, pase lo que pase, that whatever may happen, va a ser necesario seguir creyendo en Él. it will be necessary to continue to believe in Él it. lo dijo. And he said it. Es necesario pasar por Samaria. It is necessary for me to go to Samaria. Él sabía que en esa ciudad de Tiro y de Sidón, He knew that in that city of Tyre and Sidon, poblaciones paganas 100%, a population that was pagan, enemigos del pueblo de Dios, enemies of the people of God, había una mujer con una necesidad. there was a woman with a need. El Señor no tiene fronteras. The Lord doesn't have any Y frontiers. si alguien se las pone, las cruza. And if someone places them before him, he Con tal de crosses them llegar just to get y de dar su amor, and to give his de love, dar su to bendición, give his blessing, para que alguien sea so prosperado. that somebody may be prospered. Hoy en este día Today, está bien que esperes un regalo, it is okay for you to wait for a gift, pero yo creo que en este lugar, but I believe that in this place, a cualquier madre que yo le pregunte ahora, to any mother that I may ask at this moment, va a decir lo más hermoso que tengo en mi casa, they're going to say that the most beautiful thing I have at home después de mi esposo, after my husband son mis hijos. are my children. Y no importa si son chaparros o altos, flacos o gordos, no It importa. doesn't matter if they're short, tall, skinny, or fat, Güeros o morenos, no importa. light skin or dark skin. Son mis hijos. It doesn't matter. They're my Y yo children. los amo. And I love them. Y yo quiero lo mejor para ellos. And I want the best for them. Hoy yo creo que alguien debe de buscar un regalo Today I believe that someone needs to seek that gift y decirle, Señor, yo creo que tú me puedes bendecir. and say, Lord, I believe that you can bless me. Saben que aquella mujer cuando oyó todas las palabras, You know that woman when she heard all these words, cuando se dio cuenta de todos los obstáculos, when she took notice of all of the obstacles, esta mujer obviamente llamó la atención del Señor Jesucristo. this woman grabbed a hold of the attention of Jesus. Así como aquel hombre centurión llamó la atención, aquel principal llamó la atención, ella también. Just how that centurion did, she did as well. Y se dan cuenta que según Mateo 8:10, vuélvalo a poner por favor, hermano Jerry. And if we look at Matthew 8 verse 10, Vean lo que dice la palabra de Dios. let's take notice in what the Word of God says. Y luego lo vamos a comparar con Mateo 15:21. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. Then we'll compare it to Matthew chapter 15 verse 21. Let's go ahead and compare. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, vea lo que le dijo, de cierto os digo que ninguno en Israel he hallado tanta fe. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. En Israel era el lugar propio para que la gente creyera en Dios. Israel was the proper place for people to believe in God. Era el lugar propio para que la gente creyera en el Mesías. It was the proper place for the people to believe in the Por Messiah. eso cuando esta mujer llamaba a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. That's why when this woman cried out, Jesus, son of David, have mercy on me. Ella sabía que cuando el Mesías, insisto, apareciera, She knew that when the Messiah would show up, traería amor bajo sus alas, he would bring love under his traería wings. misericordia, He would bring mercy, compasión, compassion, y él iba a dar respuesta a la necesidad de muchos. and he would give a response to the need of many. Y eso era para que el pueblo del Señor lo reconociera. And that's why the people of God would recognize Pero him. cuando alguien más lo reconoció, But when someone else la recognized Biblia him, dice que esta cananea lo reconoció. Scripture says that this Canaanite woman, Y el Señor nuestro Dios la bendijo. she recognized them and the Lord blessed Hoy no her. importa si eres americana, Today it doesn't matter if you're American, norteamericana, North pues, American, mexicana. Mexican. No importa si eres It centroamericana. doesn't matter if you're from Central Lo que America. importa es que tú puedes tener una fe que persevera What matters is that you may have a faith that may y recibir persevere bendición and receive a de blessing parte del on Señor. behalf of the Lord. El Señor lo dijo. Then the Lord said, De cierto os digo truly I tell you que ni aún en Israel that not even in he Israel hallado I have found tanta fe, such great faith. tanta fe. Such great faith. Era tanta la confianza de este hombre. The trust of this man was so great. Vea el paralelo de Mateo Look at the parallel of Matthew 15, 15, 20 y 21. 20, and 21. Y con esto le pido a los músicos que vengan, por favor. And the musicians may pass. Se acabó el tiempo.
The time is out de predicar. of preaching. Pero algo bien importante que dice la palabra de Dios. But something very important for us to notice. Quiero que lo vea porque con esto voy a terminar. With this, we're going to go ahead and finish. Vamos a esperar un poquito. Si viene o lo decimos. Si viene. Ahí viene. Y cuando el Señor obviamente escucha de esta mujer. And when the Lord then hears about this woman, Mateo 15, 20, 21. Ahí está. Matthew 15, 20. verse 20 through 21. Vea lo que dice. Dice estas cosas. It says, Perdón. Al 21. Porque era del 18 al 21, ¿no? 21 al 28, perdón, yo me equivoqué. Es entonces 27 y 28. and it's 27, 28. ¿Qué test tiene el que traduce y qué test tiene el que está oyendo al que está traduciendo? What a Y test querer the one that- articular. What a test, the one that translates Pero and the quiero one that decirles preaches. algo. But I want to say something. Muy pronto. Very soon. No que ya no lo voy a necesitar. Not that I'm not going to need them. Pero sabe que el otro día me di cuenta de algo. But you know what? I noticed something the other day. Llegué a un lugar donde estaba allí I got to a place and I was there. y había mucha necesidad de hablar inglés y español. And there was a great need in speaking Spanish and English. Y le pedí a algunos allí que me ayudaran. And I asked some of them there to help me Pero out. luego me dijeron, si paso ahí me muero. Dije, no queremos And they otro. said if I go ahead and step up there, I'll die. Y a mí me tocó hacerlo inglés y español. And I had to do it bilingual. Y creo que lo hice bien. And I believe I did a good job. Y creo que lo voy a hacer bien. And I believe that I will continue to do a better And job. soon, so soon, Muy pronto, I will be doing my own preaching. yo haré mis propias predicaciones bilingüe. I'm going to go Spanish and English at the same time. Yo lo haré en español y en inglés al mismo tiempo. And I promise Y yo te prometo that this box right here que esta cabeza is not going to get gears stuck between one and another one. no se le va a trabar Las las velocidades. velocidades. If I want to go in first, it's going to be first. If I want to go in fifth, and also the overdrive is going to be in fifth. Si I quiero ir promise a- in the beautiful name of the Lord. Si quiero ir a primera, puedo ir a primera, a quinta, y si quiero cambiar, lo puedo hacer. I'm going to do it not by pride, but I'm going to do it just because I got the confidence in my God. Lo voy a hacer no porque por el orgullo, pero tengo confianza en el Señor. He's with me. Él está conmigo. He's going to help me. Él me va a ayudar. He's going to help me. Él me va a ayudar. I'm going to be able to push through that barrier. Voy a poder hacerlo y cruzar esa frontera. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Somebody say amen. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Somebody say In the amen. name of the Lord. Y ella le dijo, sí, Señor, es verdad. Yes, it is, Lord, she said. Los little cunion, Señor, comen de las migajas Even the domesticated dogs eat from the crumbs que caen de la mesa. that fall from the master's table. Esta mujer cambió y ahí es donde viene el cambio de la paradoja. This woman changed and the narrative changed as well. Hoy la angustia Today, anguish te quiere tener abajo. wants to have you down. Hoy la preocupación te quiere tener abajo. Today, worry wants to keep you down. Y tal vez no te llama perrillo, And maybe it's not calling you a little dog, pero el diablo te llama, no es verdad lo que tienes. but then the devil says to you, yeah, it's not true what you have. Y te puede decir, no es verdad que tienes padre en el cielo, yo te veo más huérfana que nada. And he can say, yeah, it's true, you don't have a father in heaven. I see you Yo more te than a veo orphan. sin paternidad y sin cobertura. I see you without a father and without coverage. Yo te veo que no es verdad lo que tienen. I see that it's true that what you don't have. Y hoy tú debes de cambiar todo esto. But today you have to change all of it. Y le puedes decir al diablo, And you can tell the devil, a cualquier enemigo de su alma, to any enemy of your a soul, cualquier nombre de enfermedad, of any name of sickness, tú has venido a quererme sentir, a que yo sea baja, you have come to my life and made me feel less, que yo no sienta que soy amada, to make me feel like I am not loved, bendecida y prosperada. blessed and prosper. Pero hoy te voy a cambiar, But today I'm going to change. te voy a cambiar. I'm going to change you. Lo que tú me das a mí como que no es bueno para mí. What you give to me as if it's not something good. Y yo te voy a decir algo, I'm going to tell you something. una sola palabra, Just one word. un solo toque, Just one touch. una sola mirada. Just one look.
de mi Salvador of my Savior. es It suficiente is enough. y es un regalo It is a gift grande en manera in a great way por lo que yo amo, for what I por lo love, que está en mi casa, for what is in my por lo house, que es atormentado. for what is being No tormented. importa si es un demonio, It doesn't matter if it's no a demon. importa si es una It doesn't enfermedad, matter if it's a no sickness. importa si es un It problema doesn't matter if it's a de problem. cualquier magnitud. And of any Mi magnitude, Dios my God es bueno, is good, es santo, is holy, y a Él le agrada and He la fe pleases que persevera. faith that Y perseveres. cuando el Señor Jesús oyó esas palabras, And when the Lord then heard these words, el verso 28 verse dice, 28 then says, y esta es la realidad. then Jesus said to her, Entonces respondiendo Jesús dijo, and the reality is, and Jesus said to her, oh mujer, woman, grande es tu fe. you have great faith. Allá el Señor había visto una fe grande. The Lord had seen a great faith then. El Señor volvió a ver una fe grande. Then He saw another great faith Y el here. que tiene poder, And the one that has el que power, tiene autoridad the one that has y authority dominio and dominion sobre todas las cosas, above all things, le dijo a la mujer, He said to the le woman, dijo a ella, He said to her, hágase contigo and let it be done como tú quieres. how you want Y it. su hija fue sana desde aquella hora. Then her daughter was healed from Hoy that yo moment creo que on. un hijo puede ser sano. I believe that a Por son eso lo can be healed predico. today, and that's why I Hoy yo preach creo it. que una hija, un hijo puede ser I salvo. believe that a son and a daughter may be healed in Por this eso lo moment, predico. and that's why I preach Hoy it. yo creo que alguien puede ser prosperado Today I believe that somebody could be o prosperous prosperada. or Por prosperous. eso lo predico. That's why I preach A Él it. le gusta la fe, He likes faith, la fe verdadera. faith that's true. A Él le gusta la He fe likes faith que trasciende. that transcends. Por eso la palabra de Dios dice That's why the Word of God then en says 2 Timoteo in 2 Timothy 1:5, 1:5, Pablo le dice a Timoteo, Paul then says to Timothy, trayendo a la memoria bringing to memory la fe no fingida. the faith that is A sincere. Dios no le agrada la fe The fingida. Lord doesn't like fake faith. A Dios no le agrada la fe The falsa. Lord doesn't like false A faith. Dios no le agrada la fe que solamente es The sentimental. Lord doesn't like faith that's just sentimental. A Dios le agrada la fe The verdadera. Lord likes real Y faith. cuando Pablo dice de esa fe, Then when Paul says about this faith, le dice a Timoteo, es la que habitó en tu abuela Loida. and he says to Timothy, which first lived in your Es grandmother, la que se retransmitió a tu madre Eunice. from your grandmother Lois, and in your mother Eunice. Y es la que yo creo que tienes tú, Timoteo. I am also persuaded that it is in you, Timothy. Esa fe verdadera. That faith that is true. Esa fe que mueve el corazón de Dios. That faith that moves the heart of God. Esa fe que el Señor recompensa. That faith that the Lord rewards. Hoy más que unas flores. Today more than flowers. Hoy más que un abrazo de tu esposo, de tus hijos. Today more than a hug from your husband. Hoy más que una buena comida en cualquier restaurante. Today more than a good food at a restaurant. Es la respuesta de Dios It is the response a of tu the Lord oración, to your prayer, a tu súplica, to your a cry, tu ruego. to your begging, Porque el Señor es bueno. because the Lord is good. Alguien cree conmigo esta palabra. Does somebody believe this word with me? Vengan todas las mamás aquí enfrente, por Let all the favor. moms come here to the front. Vengan los ministros y quien pueda orar junto conmigo por ellos. Let the ministers come with me, whoever can pray with me.